3 minutitos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida a Daisy Iglesias, consejera docente de la ANEP. Hay muchos temas para conversar. Comenzó la segunda mitad del año, la preocupación por el ausentismo estructural que hay en nuestro país, pero también lo más reciente, la situación de estos niños en el marco de una familia menonita que están practicando la educación en domicilio, y esto ha generado varias discusiones e incluso la acción de la justicia. Con todos estos temas es que la recibimos. Bienvenida, Daisy. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirla. Un placer. El CODICEN, viene procesando la situación de estos niños que están recibiendo educación en el marco de su comunidad, no asisten a la escuela. Por mayoría, el Consejo decidió no aceptar esa situación. ¿Qué sigue en cuanto a este proceso? El abogado residente del departamento donde está esta comunidad debe presentar ante la justicia la argumentación del ente autónomo, y la justicia deberá analizar los dos posicionamientos. Usted me preguntaba antes de iniciar este intercambio público, cómo era esta situación, y yo le decía, tiene el carácter de un conflicto que se va a dirimir en términos civilizados, como corresponde. Desde el año 2022 hay dos posiciones sobre la mesa, una, la de la ANEP, que a través de sus cuerpos técnicos, inspección departamental, maestros comunitarios, incluso algún psicólogo que trabajó, directores de escuela, ha señalado varias opciones para la escolarización de los niños dentro del sistema formal de educación. No estoy hablando de la educación informal, que es la que se puede brindar. Bueno, muchas veces un chico estudia algún idioma, ahora ya no tanto, pero en otros momentos estudiaba algún idioma con un profesor particular. Bueno, no, estoy hablando de la educación formal, la que reconoce el Estado uruguayo, con los docentes y los currículum adecuados. Es una educación institucional para nosotros. Durante un año y fracción se estuvo aportando ideas, incluso en el expediente está la propuesta que realizaron los cuerpos docentes de la posibilidad de establecer una institución privada que fuera de carácter habilitado, si es que se quería impartir el credo, la doctrina que considerara la comunidad oportuna. No fueron de recibo. Hay una educación que se señala es desde una institución extranjera, con docentes extranjeros. Tenemos puntos de vista distintos, y cómo se resuelven en la sociedad civilizada los puntos de vista distintos, buscando un árbitro que es el que maneja la legislación, la jurisprudencia, que va a poder determinar sobre la situación de estos 11 niños según nuestra información. Será la justicia entonces, pero usted decía que en casi 2 años se ha ido a visitar por parte de representantes de las autoridades de la educación a estas familias. Se sostuvieron entrevistas variadas, es más, se aplazó la decisión hasta el último informe que llegó hace escasas semanas. Yo lo tengo acá, el último informe de los cuerpos inspectivos departamentales. Es un informe de 3 páginas donde se detallan todas las últimas acciones realizadas. Debo dejar claro que en ningún momento se realizaron entrevistas o contactos con los niños en particular, ni por parte de los directores de establecimiento, ni de la inspección. ¿No han podido ver a los niños en ningún caso? Bueno, no es que no hayamos podido ver, porque tienen el derecho la comunidad a establecer cuáles son sus interlocutores. Los interlocutores fueron los interlocutores adultos, y ante 2 posiciones distintas, una que dice que le asiste derecho de impartir educación en su casa a través de un currículum que nosotros no conocemos y de docentes cuyas metodologías no conocemos,
Y la otra que dice, no, aquí se trata del derecho a la educación formal, y eso es lo que establece el artículo 70 de la Constitución, incluso el 68, aun cuando el 68 de la Constitución dice que usted tiene la libertad de elegir las instituciones, se está hablando de instituciones, y cuando dice los maestros, la Constitución es una norma macro. No es mi campo el legal, pero bueno, algunas cuestiones analizamos para llegar a resoluciones. Tenemos la obligación de analizarlas y conocerlas. Y dice los maestros, pero esto debe ser enrabado con otras disposiciones de la legislación uruguaya, donde precisamente para el ejercicio del magisterio se requiere el título habilitante. Iglesias, y en ese sentido, esto lo va a dirimir la justicia, usted recién lo explicaba. ¿Cuáles son las opciones, las posibles consecuencias que puede haber luego que se imparta esa justicia respecto a este caso? Bueno, eso depende del fallo. Si el fallo es favorable a la comunidad, en este caso de la que está en cuestión, será una situación que habrá que analizar en detalle, porque supondría la apertura a un panorama muy especial. Si es a favor de la posición que sostiene ANEP, seguiríamos dentro de los cánones normales, donde para nosotros es muy habitual, tal vez a veces es difícil de entender, pero cuando nosotros decimos la educación es gratuita, laica y obligatoria, la traducción inmediata en nuestro imaginario como uruguayos, la escuela es gratuita, laica y obligatoria. Es más, yo le decía a una periodista que me entrevistó por este tema en el día de ayer, aunque le sorprenda a todos los uruguayos, el primer decreto de obligatoriedad de la educación en Uruguay fue en el año 1830. 1830. Vean ustedes las épocas constitucionales de consolidación del país, y fue un edicto policial que, por supuesto, duró muy poco, porque imagínense ustedes la situación a esa altura del siglo XIX, educación mediante. Después vino el proceso bareliano y bueno, y aquí estamos con esos tres principios del siglo XIX en el XXI vigentes. Iglesia, le quiero preguntar a propósito de presencia precisamente en las aulas. Ya estamos promediando el año. ¿Qué nivel de ausentismo y sobre todo, incluso, no sé si tendrá ya los datos después de las vacaciones de invierno, pero ¿cómo se está con respecto al año pasado con presencia de escolares en las aulas? Bueno, vea usted qué situación compleja la que está planteada a raíz de este tema de la no asistencia institucional. Cuando usted no manda el niño o el joven a la escuela o al liceo respectivamente, usted tiene sanciones, ¿verdad? El retiro, sí, claro, de la asignación familiar, y todos tenemos preocupación por la asistencia a la escuela. Y se introduce este otro tema para usted que preguntaba sobre las consecuencias. Fíjese usted, una de las posibles consecuencias, si usted tiene alto número de inasistencia, le dicen, no, mire, yo lo estoy enseñando en mi casa. Es una situación compleja la que se abriría. Respecto a las inasistencias, hay dos categorías de inasistencia que se han manejado hasta ahora, y en este momento los técnicos de ANEP propusieron una nueva. Las categorías que se manejaban era la asistencia insuficiente y el abandono intermitente. El abandono intermitente es un gran, yo traje incluso creo que algunos datos en cifras. Este es un gran problema. Un minuto. La asistencia insuficiente es cuando un chico asiste entre más de 70 días y menos de 141. Y vean ustedes la diferencia con el abandono intermitente, que es 70 días o menos. Este problema intermitente es un problema endémico grave que se arrastra y que ha tenido el mayor porcentaje en las escuelas Aprender. La asistencia insuficiente, que es la primera categoría, trepó entre el periodo 2019 a 2023 a 54.000 estudiantes, o sea que estamos teniendo un problema con la asistencia. Eso es real, nadie puede opacarlo ni decir que no sucede. ¿Y este año viene igual? Y este año viene similar, no tenemos datos post asueto, pero le puedo decir que entre el 2009 y el 2019, el 2016
fue el quintil más bajo hablando de quintiles, ¿verdad? Se habla de 5 quintiles según la condición socioeconómica. El quintil más bajo cuadruplicó al quintil más alto. Este fue el peor dato, el de 2016. ¿Esto qué significa? Y hablar de las escuelas aprender que el problema afecta particularmente a los sectores con mayor compromiso socioeconómico, cultural. Y reiteramos algo, si usted me permite, que se viene viendo desde que, yo le diría que desde la década del 90 en Uruguay. El contexto socioeconómico cultural marca los resultados de aprendizaje. ¿Y por qué cree que se da esto? ¿Porque tienen la sensación de que los padres entienden que no es tan grave no ir a clase? Bueno, hay un problema cultural que es la valoración de la importancia de la educación, según mi modo de ver. Ningún factor en educación es uno y único, ¿verdad? Es multicausal siempre. Pero yo creo que hay un problema de valoración cultural y hay un núcleo duro que no hace uso de los derechos y de las ofertas que da la comunidad. Es más, hay evaluaciones hoy que consideran lo que se llaman habilidades adaptativas para evaluar el grado de buen desarrollo de las personas, que uno de los ítems de evaluación es el uso de recursos de la comunidad. O sea, usted tiene un sistema en Uruguay donde es gratuita el acceso, ¿verdad? Donde a su vez tiene, desde épocas inmemoriales de los cabildos, tiene sistemas de asistencia a través de provisión de material didáctico y a través de comedores escolares y el famoso ropero escolar de las estimadas comisiones de fomento. Usted no hace uso de ese derecho y sabe dónde hay un problema muy duro en eso, que después se traduce en los aprendizajes posteriores y que lo era y lo estudiábamos desde que yo estaba en el sindicato de maestros. En educación inicial. No se hace uso de recursos de la comunidad. Yo no puedo decir que el no hacer uso de recursos de la comunidad sea otra cosa que un problema cultural. O sea, que ya se prende una luz en educación inicial, con la baja asistencia desde los CAIF hasta... No, le estoy hablando de la educación inicial en el sistema formal de la ANEP. A partir de 3 años, por ejemplo. Era el problema más grave. ¿Por qué era inicial? A lo largo de estos años ha identificado este problema? ¿No se han mejorado o sí, y fallaron, no sé, le estoy preguntando, los mecanismos de acercarse, ya que esta población tiene dificultades para hacer uso de los recursos gratuitos del Estado que podrían mejorar su proyección de vida? ¿No sería necesario adaptar para llegar con más facilidad y que esas personas sí puedan hacer uso de esas facilidades estatales? Es un tema duro. Yo le voy a decir que requiere una mesa donde distintas miradas de expertos con distintas posturas se sienten. Yo conocí, usted sabe que yo ejercí el magisterio en la práctica, ¿verdad?, durante años, y en un cargo inspectivo que tuve tenía un niño, escuela especial. No llega la orden del juez, tiene la obligación de que vaya a la escuela porque no está asistiendo. Y tenía razón el juez. Fuimos a buscarlo, la señora tenía, ¿sabe cuántos equipos que le asistían? Equipos, 3. 3 equipos de profesionales que le asistían, que conversaban con ella y la conducta seguía siendo la misma. Hay un factor que es el factor del convencimiento y el intercambio y hay otro factor que es el factor de comenzar a hablar, porque esto es también un tema cultural general. Seguramente por lo que voy a decir muchos me van a censurar, pero creo que a veces vamos por dientes de sierra. O hablamos de los derechos o hablamos de los deberes. O hablamos de los deberes o hablamos de los derechos. En la última mitad del 20 y comienzo del 21, el discurso fue sustancialmente los derechos. No tengo nada con eso. Por favor, que mucho peleé en mi vida por los derechos. Pero se ha obviado un factor que son las obligaciones y los deberes. Yo no tengo que convencer a mamá. Mamá tiene que mandar el niño a la escuela. Ahora, yo puedo usar estrategias si es que mamá no cumple, pero desde el
siglo XIX, lo leen en la educación del pueblo, mandar el niño a la escuela no es un derecho del padre, señor. Es un derecho del niño y es una obligación del adulto. Así que creo que hay una parte de los discursos sociales que deberían volcarse a la responsabilidad del adulto. Y yo le estoy hablando de la educación primaria. ¿Y sabe dónde esto es un gravísimo problema? En la adolescencia. En la adolescencia, en el nivel de la educación media. Los padres tienen la obligación, porque es obligatorio ese tramo educativo, porque está descubriendo el mundo de la cultura, está descubriendo el mundo de las relaciones, por las características del adolescente, la obligación de continuar esa escolaridad para tener adultos formados. Esta situación se ha visto condicionada por la pandemia y la naturalización tal vez de algunos padres de, bueno, el no enviar a los hijos a veces no está tan mal. Puede ser, no soy especialista en el campo de la psicología social, no podría afirmarle eso. 2 años que el comportamiento de la población fue un tanto distinto, sí, ¿no? Pero creo que los adultos nos adaptamos a las situaciones y tenemos que ayudar a los más pequeños a que se adapten. La pandemia puede haber incidido. Yo la incidencia mayor de la pandemia que veo, la veo en las otras modalidades educativas. No tanto en el ausentismo de la educación, sino en la entrada de la educación virtual, que para mí ya en los niveles terciarios ya es casi un hecho. La veo en otras vías educativas dentro del sistema formal. Pero sí. No, le quería preguntar por otro tema que también genera preocupación por estas horas y tiene que ver, bueno, por estas horas no, hace mucho tiempo, el asunto de la violencia en el entorno de los centros educativos. Hoy leía en la diaria que se ha generado un plan piloto con la ANEP y con el Ministerio del Interior que se va a aplicar en 2 escuelas, una forma de trabajo que, por lo que leía, se aplica en la Universidad Estatal de Arizona. Diego Sanjurjo, el asesor del Ministerio del Interior, decía que bueno, que se está trabajando con maestros y con policías comunitarios. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, hay 2 temas que van unidos y nuevamente, disculpen los que no compartan, yo estoy dando un posicionamiento personal. El consumo de sustancias y la violencia. Es personal, pero también es un dato estadístico, ¿verdad? Si usted tiene jóvenes frente a un centro educativo que nadie se sabe en qué están, pero que usted advierte que están en conductas que no son sanas, y esto no se da en un centro, se da en varios, usted tiene una mezcla brutal. Yo le recuerdo, tal vez usted lo tenga presente, ustedes, hace unos cuantos años atrás, yo hice una nota en un periódico, en un medio de escrito, donde alerté de un hecho. Hay niños jugando a moler tiza y envolverla, y juegan a la venta de la tiza molida. Me querían matar. De todos lados, Le voy a decir que no fueron gratos conmigo. No importa, era un hecho de realidad. Usted tiene un problema que no es nuevo, que viene arrastrándose. Ese problema, que es el consumo de sustancias, le va a generar hechos de violencia en los entornos, porque además son luchas por territorio. Claro. Lo ha visto lamentablemente en una zona de Montevideo donde falleció un niño de 11 años, que todo indica está vinculado a esta situación. Y después tiene un problema social, que es el problema de la expresión juvenil transgresora. Seguramente cuando usted iba al liceo, cuando yo iba al liceo, nadie se fotografiaba o se filmaba con un revólver en la mano. Pues hoy eso existe, y esto es también el problema cultural del que hablé antes. Hay una descompensación entre derechos y obligaciones. Ahora, si usted me pregunta qué se hace, mire, yo le traje aquí el plan de seguridad con cámaras, que aclaro, porque sé que hay colegas de secundaria preocupados, no se van a instalar dentro de los establecimientos, sino en los entornos. Esto va a ser un gasto importante, y quiero resaltar una experiencia piloto que la ANEP desarrolla desde el 23 y que voy a invitarlos a los periodistas a que participen, que es una experiencia piloto en San Carlos de formación de agentes comunitarios para la continentación de personas, niños, familias o adolescentes en situaciones de riesgo de consumo de sustancias. Ellos hicieron 3 videos que yo tuve la oportunidad de traer a un
programa de este medio y lo difundieron, y ahora vienen desde San Carlos a Montevideo para intercambiar los estudiantes del Liceo 1 y 2 de San Carlos con sus profesores, con delegaciones de estudiantes montevideanos. Esto va a ser el 26. Daisy, y respecto a la formación en lo que tiene que ver con la contención del equipo docente, de los centros educativos, ¿cómo se viene trabajando? Y pensando, usted recién mencionaba el caso de Maracaná, con este niño que termina siendo asesinado. ¿Es un debe? Se lo contesto desde ya, es un debe, porque hay, a mi modo de ver, es un debe y un déficit. Esto es también personal. Ya ven que estos temas, dicen que la educación es la mayor arena de debate existente. Pienso que lo social lo es. Es un debe porque hay una sola formación, una sola línea, que es la formación centrada en el diálogo. Yo no desestimo el diálogo, pero creo que hay dos problemas en esto. Cuando usted dialoga, y me ha pasado a mí en mi ejercicio docente, usted dialoga desde su código de comprensión, desde su código lingüístico y desde su código de entendimiento. El otro dialoga desde su código, y muchas veces hay que hablar del ejercicio de la autoridad. ¿Allí se falló como Estado en las respuestas que se podría haber dado a ese niño? Como Estado, y obviamente si el niño falleció. No, pero se lo consulto porque hay una situación, información donde se señala que autoridades de la escuela estaban al tanto del contexto en el que vivía ese pequeño. Pero las autoridades de la escuela están al tanto del contexto en el que viven los 300.000 niños que van a la escuela. Pero ¿usted cree que a la escuela le corresponde acá? No. A ver, lo que trato de decirle. En esa línea no lo que tengamos una visión escuelocéntrica o liceocéntrica. En lugar de... Hay otras instituciones sociales que deben advertir e intervenir. El maestro va a informar por su vía educativa y la acción educativa será con sus equipos. Ahora, si usted no establece una acción conjunta, no va a lograr nada. En esto debo rescatar que Codicen votó y está por implementarse en breve una mesa de trabajo con salud, porque los controles de salud también los pagamos, ¿verdad? Los paga la sociedad uruguaya y los financia para toda la sociedad. Ese es otro de los recursos que da la comunidad. La comunidad nuestra es una comunidad muy progresista en ese sentido, que no se usan. La salud, ¿dónde están los monitoreos de salud correspondientes y el carnet del niño y el adolescente, o como se llame ahora? Con el Ministerio del Interior, con el MIDES, con el INAU, y bueno, y por supuesto la ANEP y otros que estimemos deban sumarse para abordar interdisciplinariamente una situación que no arregla la escuela como tampoco arregla la comisaría. Bien. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, ha sido un gusto. Como siempre nos quedamos cortos. Cerramos por aquí la entrevista. A su disposición.